Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza, otra semana más con otro vídeo. Recordad suscribiros para hacerme muy feliz, tanto al canal de YouTube como al podcast. Y hoy vamos a hablar sobre la otra alteración que puede tener el potasio. Hemos hablado de la hiperpotasemia, hoy vamos a hablar de la hipopotasemia, que también es grave, pero digamos que es más fácil de manejar que una hiperpotasemia. Entonces, vamos a responder a las 5 preguntas, perdonad mi voz, lo que pasa es que estoy un poco afónico y, como siempre, 5 preguntas, vamos a entender qué pasa. Vamos aquí con nuestra pizarrita y la primera de todas, que es... ¿Qué es? ¿De acuerdo? ¿Qué es la hipopotasemia? Pues como sabemos el potasio es un ion muy importante que interviene en la despolarización y la repolarización del corazón, por lo tanto sus alteraciones nos pueden matar, y en este caso es que tenemos bajo el potasio y habitualmente se considera que es menos de 3,5 milimoles por litro, depende un poco del laboratorio, pero este es el punto de corte. Entonces vamos a tener el potasio bajo, por lo tanto el corazón, ¿de acuerdo?, va a estar roto, el corazón está triste. ¿Qué es? Potasio bajo, ya está. Segunda pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Entonces, dentro de las causas, es un ion, ¿no? Es una cosa que nuestro cuerpo en principio no produce y tiene que venir desde el exterior. Entonces, puede ser porque tengamos potasio en un sitio en el que no debería estar, por ejemplo, que se meta mucho dentro de las células, entonces el cuerpo no ve ese potasio, ¿vale? Que estemos consumiendo poco potasio o que estemos perdiendo mucho potasio. Me voy a centrar en la primera y la tercera. Entonces, recordad que el tratamiento de la hiperpotasemia, gluconato de calcio para proteger al corazón, beta-agonistas, como el salbutamol o el albuterol, para meter el potasio dentro de las células, y la insulina. Entonces, por ejemplo, que esté en un sitio alterado, la localización, ¿no? Que se meta dentro de las células. Pues entonces puede ser que el paciente esté tomando insulina, pues porque sea diabético o porque tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico que hace que se pinche insulina, por ejemplo, o que tome muchos beta-agonistas, por ejemplo. Esta sería una de las opciones que tendríamos que pensar, ¿vale? Porque yo siempre os digo, hay que entender, tenemos un potasio bajo. ¿Por qué? Esto, ahora que tengo estudiantes, me encanta, porque siempre les digo, preguntaos el por qué. Es decir, no veas una analítica y digas, potasio bajo, voy a darle suplementos. Pregúntate primero por qué, y luego ya llegarás a la quinta pregunta, que es el tratamiento. Luego puede ser disminución de la ingesta, pero no me voy a meter en eso porque es algo bastante raro, ¿no? Y sobre todo pérdidas, que estamos perdiendo potasio. ¿Y por dónde lo podemos perder? Pues por vía digestiva, sobre todo, y por vía renal. Estas son las dos cosas que tenemos que pensar. Evidentemente, por vía digestiva pueden ser diarrea o vómitos. Son posibles causas, ¿no? La diarrea, pues tendríamos que ver la causa de esa diarrea, si a lo mejor se puede cortar o no, etc. Y los vómitos, pues a lo mejor dar un ondansetron o una metoclopramida para intentar evitar esos vómitos. Pero bueno, causas. Y a renal, pues aquí tendríamos muchas. Por ejemplo, diuréticos de asa. ¿Qué pasa con los diuréticos de asa? Los diuréticos de asa, actúan en el asa, va a llegar más sodio al túbulo colector cortical, se va a intercambiar el sodio por el potasio se va a la orina y perdemos potasio en orina. Por ejemplo, causa de hipopotasemia. Hiperaldosteronismo. Vamos a poner primario. ¿Por qué? Tenemos mucha aldosterona. Aldosterona mete sodio a la célula, saca potasio. ¿Pero a dónde saca ese potasio? Saca el potasio a la orina. Entonces, perdemos potasio también. Más causas, por ejemplo, otros síndromes, de estos que tenemos un vídeo en el canal, síndrome de Bartter, síndrome de Gitelman. ¿Qué va a pasar? Que el sodio va a aumentar en el túbulo colector cortical. Entonces, aumenta el potasio en orina. Porque, recordad, el túbulo colector cortical era así, tenía un canal aquí y otro aquí. Entonces, por aquí llega el sodio entra y el potasio, pues como es un ion positivo, si entra un ion positivo dentro, tiene que salir otro ion positivo y el potasio sale a la orina. Entonces, esto es la explicación. Causas, estas serían principales causas. Un síndrome de Cushing, hay muchísimas, pero quiero que os entendáis, quiero que digáis, tengo un potasio bajo,
voy a intentar razonar qué es lo que está pasando. A lo mejor nunca encontráis la causa, pero por lo menos vuestro cerebro piensa, y en algún paciente, cuando sí que haya una causa, pues a lo mejor acabáis diagnosticando un hiperaldosteronismo primario por un adenoma suprarrenal. Pues eso es la diferencia, ¿vale? Entonces, primeras 2 preguntas listas, pasamos a la tercera, que es las consecuencias. ¿Cómo se manifiesta? Si recordáis, la hiperpotasemia no se manifestaba de forma clara, era más bien asintomática hasta que daba alteraciones en el electro, arritmias y problemas, ¿no? Aquí sí que podemos tener, por ejemplo, si el boli decide funcionar, debilidad muscular, calambres, fatiga, incluso, si los niveles son críticos, parálisis respiratoria. Y esto no nos gusta, ¿vale? Entonces, quiero que nos quedemos con que estas son las manifestaciones, sobre todo clínicas. Las del electro las voy a decir a la siguiente pregunta para tener algo también un poco que decir, ¿no? Pero aquí sí que vamos a tener clínica. A lo mejor te llega un paciente que en el contexto de que ha tenido una diarrea muy importante durante 3 días, tiene calambres y debilidad muscular, pídele una gasometría para ver los niveles de potasio, porque a lo mejor los tiene muy bajitos, ¿vale? Cuarto, ¿cómo la diagnosticamos? Entonces, lo que tenemos que ir es a pensar, ¿no? El potasio es un ion, tenemos que verlo bajo, entonces una analítica que tarda un poquito o una gasometría venosa que nos permite ver el potasio. Entonces aquí ya sabemos que tiene el potasio bajo. Luego tenemos que identificar las causas posibles, ¿no? Entonces tenemos que mirar los fármacos que toma. Tenemos a lo mejor que pedir en la analítica pues un cortisol para ver si tiene un síndrome de Cushing, por ejemplo, una aldosterona y una renina para ver si tiene un hiperaldosteronismo, pero bueno, la analítica y vamos viendo. Y luego lo que nos interesa, para mí que soy residente de cardio, por ejemplo, aunque me interesa todo, es alteraciones del electrocardiograma. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que se va a producir un aplanamiento del ST y de la onda T, ¿vale? En vez de ser la típica onda T, pues va a pasar a ser una onda T más aplanada, ¿vale? Y lo mismo con el segmento ST, que incluso puede estar un poquito bajito. También puede aparecer una onda que se llama la onda U, que es una onda que, si esto es el electro, vamos a hacer un electro típico de estos de que salen en los libros, ¿no? Sería otra onda que aparece después de la onda T, ¿vale? Es rara, no suele aparecer, pero que sepáis que está descrita. Entonces, con esto sabríamos cómo se va a manifestar, cómo se diagnostica, analítica, buscar luego también la causa y el electro, ver las alteraciones que se puedan producir, y también incluso podríamos pedir un potasio en orina. ¿Por qué? Si está alto, las pérdidas son renales. Si está bajo, pues probablemente sean digestivas. Lógico, ¿no? Es como el sodio, que lo veremos en otros capítulos. Si el sodio está alto en orina, pérdidas renales. Si el sodio está bajo en orina, pérdidas digestivas. Bien, y ya pasamos a la última de las preguntas. Como veis, la hipopotasemia es relativamente más sencilla que la hiperpotasemia, que da más clínica de electros y puede, pues, a lo mejor ser un poquito más grave, que es el tratamiento, ¿no? Entonces, 2 cosas. Tratamos siempre la causa y lo agudo, ¿vale? Entonces hay veces que se pueden tratar ambas cosas a la vez y otras que no, que tenemos que primero tratar lo agudo y luego vamos a diagnosticar la causa y tratamos la causa. ¿Qué tenemos? Un déficit de potasio. ¿Qué vamos a tener que dar? Potasio. Cualquiera lo podría haber adivinado, ¿no? Perfecto. Simple, ¿no? Tenemos un déficit de potasio, hay que dar potasio. ¿Cómo se puede dar? Se puede dar por vía intravenosa en los sueros, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque no se pueden dar mucha cantidad de potasio porque puede hacer flebitis, ni se puede dar muy rápido. Hay que darlo habitualmente a más bajo de 10 equivalentes hora porque puedes provocar problemas también. Y si no me equivoco, no se deberían dar más de 40, que ahora esto ha decidido dejar de escribir, un segundito. No se deberían dar más de 40
en una misma vía porque puede producir flebitis, ¿vale? Habría que esperar esa vía para que no se inflame. Pero eso, sobre todo dar potasio. Puedes darlo vía oral, si la hipopotasemia es leve, ¿no? Pues en sobres que se pueden dar con la comida, o por vía intravenosa. También depende de cómo esté el paciente. Si tienes un paciente que está intubado, no le vas a dar vía oral, ¿no? Y luego tenemos que tratar la causa. ¿Por qué? Porque si no tratamos la causa, se va a repetir el problema. Y eso es lo que no queremos. Entonces, solucionamos la fase aguda, diagnosticamos la causa y tratamos la causa. Nada más, yo creo que esto es lo más importante del potasio, tanto la hiperpotasemia como la hipopotasemia, y esto os va a servir para preguntas del MIR y también para la residencia, porque os vais a dar cuenta de que hay muchísimas personas que tienen hipopotasemia y algunas tienen hiperpotasemia. Entonces es muy interesante, desde mi punto de vista, entenderlo, para que luego cuando veas en la analítica, que salen muchísimas cosas, un potasio alto o bajo, razones, ¿vale? Nos vemos este domingo con otro vídeo nuevo.